Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos a una emisión más de Hoy el debate es, una serie de IntelliJuris que pretende llevar a las y los mejores panelistas en 45 minutos con los temas más importantes. Y hoy, en realidad, es muy fácil saber cuál es uno de los temas más importantes de este país y es la reforma judicial. Hoy tenemos a dos abogadas brillantes, inteligentes, que se destacan por explorar nuevos caminos, se destacan por encontrar nuevas veredas para obtener un resultado favorable en los tribunales, que conocen bien al Poder Judicial. Y ahora se les presenta a ellas y a nosotros un nuevo escenario y habrá que trabajar con ese nuevo escenario. Entonces, si les parece bien, dado que tenemos el tiempo acotado a 45 minutos, a mí me gustaría, por supuesto, darles la bienvenida. Melissa, Luisa, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por aceptar la invitación de IntelliJuris. Y para nuestras amigos y amigas que te están terminando de conectar cámaras y asentándose en su computadora, hago un muy breve resumen de lo que casi todos nosotros hemos seguido al pie de la butaca, al filo de la butaca, con la reforma judicial. Esta reforma la presenta, esta iniciativa de reforma a la Constitución en materia del Poder Judicial, la presenta el presidente de la República un 5 de febrero. Y después en el país hay elecciones y esta iniciativa se menciona en varios mítines como verdad que sí la quieren, y a mano alzada las personas asistentes a esos mítines decían que sí, o aparentemente eso decían, y esa era la lectura que la candidata ganadora le daba a esa mano alzada. Después llega el momento de que la Cámara de Diputados tiene que dictaminar y votar, y lo termina haciendo en una sede alterna, sin un sistema de votación electrónico, y no nos queda del todo claro que solo hayan votado diputados y no otro tipo de personas vinculadas a la labor legislativa como asesores. Después se va al Senado y en el Senado se centra la atención y la discusión empieza entre 86, 85. Un senador se ausenta, otro senador cambia el voto que había aparentemente ofrecido, o el sentido de su voto que aparentemente había ofrecido públicamente, y después se va a los congresos estatales, donde aparentemente hay una competencia para ver quién la vota primero, y el ganador la votó a unas horas de que salió del Senado y llegó a Oaxaca, sin discusión, por unanimidad, lo cual aparentemente no cuadra con ninguna práctica democrática, representativa, parlamentaria. Y a partir de ahí, ese mismo día, varios congresos lo aprueban y esa misma semana queda. En realidad llama la atención que solo 3 congresos hayan votado en contra. Y todo esto en un escenario donde hay varios amparos, donde se otorgan suspensiones provisionales o definitivas, incluso para que no se discuta, no se traslade a los congresos y no se publique, y todo eso pasa. Y este es el escenario que nos trae ahora. La reforma se ha publicado ya un domingo en la noche, también con fechas muy simbólicas para nuestro país, como aparentemente gusta el titular del Ejecutivo. Y hoy los transitorios pues, empiezan a ser leídos, analizados, y hay varias dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto va a durar la presidenta o el presidente de la Suprema Corte? ¿2 o 4 años? ¿Cuánto dura el periodo de transición entre el Consejo de la Judicatura y el Comité, etcétera, etcétera? Hoy estamos ante esa realidad y habrá que empezar a explicárnosla y a empezar a construir lo que viene. Y en ese sentido, pues, si les parece bien, empiezo con, como en la escuela, por el orden alfabético, con la A de Ayala. Melissa, esta reforma, ¿quién gana y quién pierde con esta reforma? ¿Ganan los jueces? ¿Ganan los justiciables? ¿Ganan los conservadores? ¿Gana el presidente? ¿Gana México? ¿Gana la justicia? ¿Todos pierden? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? A ver, creo que lo más importante, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, IntelliJuris, muchas gracias, Luis, y sobre todo también muy honrada de estar con una abogada que admiro mucho como Luisa. También reconocer que nos hayas invitado a dos mujeres a hablar sobre este tema tan importante.
Creo que esto también habla de que los tiempos están cambiando, así que también reconocerlo. Y en este sentido me parece que quienes pierden son las y los justiciables, ¿no? Las personas de a pie. De manera muy particular me quiero enfocar en uno de las cuestiones que se modifican en esta reforma, que es el tema de los efectos generales. Por supuesto que mucho hemos hablado con respecto a la elección de las personas juzgadoras, que claro que es un tema que seguramente vamos a abordar más adelante, pero sí creo que es algo que yo como litigante llevo litigando los últimos casi 10 años de mi vida, y creo que algo que hemos avanzado mucho a partir de la reforma del 2011 y todo el desarrollo que se ha dado con respecto al interés legítimo fue la ampliación de los efectos, ¿no? Esta modulación del principio de relatividad de las sentencias, y que ha permitido que muchísimos colectivos, que muchas personas, que organizaciones de la sociedad civil pudiéramos lograr grandes resultados y al final del día que ciertas sentencias vayan cambiando un poco al país para bien, ¿no? En este sentido, esta reforma lo que hace al eliminar los efectos generales en contra de pues sí, en los amparos que se presenten en contra de normas generales, pues limita muchísimo el juicio de amparo. Creo que todas las personas que se encuentran el día de hoy aquí con nosotras, con nosotros, saben perfectamente que el juicio de amparo, una de sus grandes deficiencias es lo técnico que es y lo complicado que es contar con una buena o un buen abogado que conozca pues todos los entramados de este juicio, ¿no? Y me parece que precisamente al insertar esta limitante dentro de la reforma al Poder Judicial, a quienes terminan afectando es a las personas de a pie que no tienen acceso a una persona abogada experta en amparo. ¿Por qué? Porque en tanto que volvemos a un principio de relatividad de la sentencia sumamente restringido, yo creo que pre-2011, pues ahora cada persona que quiera ampararse va a tener que presentar una demanda, ¿no? Entonces, en este sentido, por supuesto, en contra de normas generales, y en este sentido, pues sí me parece que quienes pierden son los colectivos, las ONGs, sociedad civil, porque precisamente nos limita muchísimo, ¿no? Por supuesto que seguiremos, creo que yo me asumo como una abogada feminista y es un posicionamiento político, y en este sentido creo que desde los feminismos, si algo sabemos es resistir y ser innovadoras, y creo que también usar lo que tenemos y transformarlo, pero creo que sí es muy importante poner sobre la mesa cómo esto nos limita y cómo esto nos afecta pues a la sociedad civil, a los colectivos y sobre todo tomando en cuenta también los grandes avances que hemos logrado, ¿no? Digo, tan solo el año pasado vimos una sentencia en donde la primera sala le ordenaba al Congreso de Aguascalientes el derogar una norma en el periodo de sesiones ordinario en que se le notificara. Creo que íbamos avanzando mucho en lograr que efectivamente el amparo se volviera el recurso judicial efectivo que tanto se ha pregonado que es y que se ha señalado hasta que cumple con la Convención Americana, ¿no? Pero creo que esta introducción pues sí nos afecta mucho a las personas de a pie, ¿no? Pero bueno, si hay perdedores, uno pensaría que debe de haber ganadores. En el otro lado, ¿solo ganó la clase política o hay algo más que se pueda rescatar de esta reforma? A lo mejor este bono de legitimidad, que aparentemente es uno de los pilares de la reforma, traerá jueces más cercanos al pueblo o no lo ves así. Yo no lo veo así, no necesariamente. La verdad es que creo que, de nuevo, voy a hablar de algo que se pierde, porque al final del día creo que al insertar el modelo electoral a la forma en la que escogemos a las personas juzgadoras, pues también los grupos que están en una situación de mayor vulnerabilidad, pues perdemos, ¿no? Porque al final del día las y los jueces van a empezar a emitir sentencias para las gradas, ¿no? Para ganar popularidad. Entonces yo sí lo veo como, sobre todo porque tenemos esta posibilidad de reelección, en donde las y los jueces van a poder buscar la reelección después de cierto periodo de tiempo, y como todos sabemos, sus sentencias son públicas. Entonces creo que en ese sentido pues también se pierde y no le veo pues este bono de legitimidad del que tú mencionas. Puedo estar equivocada, pero así lo veo. Correcto. Luisa, si asumimos por un segundo que Melissa tiene razón y esto duele o afecta más de lo que proporciona, de lo que permite ganar, ¿vale la pena hablar ya en pasado? Es decir, nada se puede hacer o todavía queda lucha
camino jurídico, jurisdiccional, legal, nacional o internacional para tratar de decir, no, a ver, un momento, esto quizá ya se publicó, pero todavía no está escrito en granito? O en realidad cualquier otra cosa que digamos más bien es una especie de terapia colectiva y esto ya sucedió. Bueno, yo creo que amerita diversas precisiones. Antes que nada, desde luego, el agradecimiento por la invitación a ti, IntelliJuris. También muy contenta de compartir esta mesa con Melissa, una abogada muy distinguida. Y a ver, creo que hagamos un primer saque. Distingamos entre lo que está en el texto constitucional y lo que será parte de la convocatoria y de la regulación secundaria. Entonces, existen cosas que, pues, como bien señalaba Melissa, pues están en el texto constitucional y eso ya, palo dado por el constituyente, ni Dios lo quita. Entonces, en ese sentido, a ver, la elección ya está, la limitación de efectos ya está. Esta pregunta central al modelo en la cual dices, oye, un mecanismo que es o que era naturalmente contramayoritario, digamos que podía ser naturalmente contramayoritario, esto no quiere decir que todo amparo terminara en una anulación de una norma, ¿no? Ya sea con un efecto particular o un efecto general, pero pues era, digo, y sigue siendo una posibilidad, ¿no? Pero si el hecho de que, o sea, de que para que mantengas tu cargo es el poder mayoritario el que te tiene que estar validando cada 9 años en el caso de jueces y magistrados, pues eso es lo que choca con el diseño del modelo. Y eso ya está y no hay nada que podamos hacer al respecto, ¿no? Ahora, existen toda otra serie de áreas de oportunidad que están desde la convocatoria del Senado hasta la regulación secundaria que tienen que ver con los comités de evaluación, que tienen que ver con las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial, con el financiamiento, con las campañas, en fin, con una pluralidad de precisiones en las cuales yo soy optimista en cuanto a en cuanto a la labor de la presidenta entrante para que todos estos cuestionamientos muy legítimos que se están haciendo de diversos operadores jurídicos, y me refiero pues desde el extranjero, desde los ciudadanos y empresarios mexicanos, desde el Poder Judicial de la Federación, desde los órganos interamericanos, internacionales, en fin, que todo esto pues sea recibido y atendido en la legislación secundaria. Y desde luego creo que hay mucha área de oportunidad y que para hacer una valoración final pues tendríamos que tener el marco completo, ¿no? Yo creo que ese sería mi primer saque. Y tu segunda pregunta en cuanto a la impugnación, ¿quieres que la trate de una vez? Bueno. Venga. Pues esta es quizás la pregunta más compleja del derecho constitucional, ¿no? O sea, y esto es, ¿puede el poder constituido controlar al poder constituyente? ¿Hay límites a la reforma constitucional? Una vez, o sea, ¿puede una norma que fue reformada y que se integra a la Constitución ser inconstitucional, o la Constitución es un todo que no puede contradecirse a sí mismo? Entonces, te voy a hacer algunas aproximaciones respecto de cuestiones que ha dicho la Corte, cuestiones que se plantean en la teoría, y desde luego, creo que el que te tenga o el que te quiera decir que hay una respuesta certera, pues tal vez creo que te esté vendiendo espejitos, porque pues, son las preguntas, cuestiones más complejas y que pues en el ámbito jurídico mexicano tampoco están del todo zanjadas, ¿no? O está haciendo su campaña para ser ministro del bienestar, ¿no? Hay muchas personas que ahora han salido en redes sociales a decir, esto ya está, esto no se puede, esto es así, clarísimo, en fin, y suena más a que están preparando quizá un terreno para una campaña. Pues no estoy en la cabeza de todos ellos, pero te puedo hablar de los precedentes y de la teoría. Venga. Entonces, a ver, en cuanto a los precedentes de la Corte, ¿qué se ha dicho o qué es un criterio más o menos pacífico? Y ese es el criterio de las 6 salas de segunda sala, en las cuales afirmamos que es una posibilidad controvertir el procedimiento de reforma. O sea, porque el órgano reformador no es un órgano ilimitado, el órgano reformador está limitado por los procesos de la propia Constitución,
y así como tú podrías invalidar una ley porque no siguió el proceso de creación y por tanto pues no es una ley en sentido obligatorio, lo mismo podría decir que una norma que no siguió el proceso no se integra a la fuente normativa constitución, ¿no? Es, digamos, una constitución irregular. Entonces, no está dentro de la cuestión y entonces la podrías invalidar. Si el procedimiento de reforma en el caso concreto cumplió o no lo cumplió, pues eso es algo que le tocará determinar a la Corte, ¿no? De ser el caso. Digo, aquí podremos teorizar sobre eso, hacer apuestas y quinielas, pero pues ninguno de nosotros somos los órganos legitimados para decidirlo, ¿no? Entonces, bueno, Pero esta corte sí puede pronunciarse respecto de esta iniciativa, esta reforma constitucional que pues le va directo al corazón, no pierde objetividad, no es juez y parte. A ver, sobre eso tienes dos grandes temas, ¿no? La pregunta es, ¿por qué mecanismo lo puedes hacer? Amparo o acción, esencialmente, bueno, o están las controversias de los municipios en los temas de federalismo, ¿no? Ahí yo te diría, en amparo ya dijiste, o sea, ya dijo la Corte que existe la posibilidad de que se plantee. La siguiente pregunta es ¿qué interés? Si sería interés simple de cualquier ciudadano de a pie, yo esa la veo más cuesta arriba. Creo que tiene dos precedentes de interés legítimo de las escuelas de derecho respecto de normas que afecten al sistema de justicia de primera sala, que esa sí te darían una puerta de entrada clara o más o menos clara en términos de interés, ¿no? Entonces, ahí, o sea, entonces esa es una. La otra es si lo podrían hacer en acción. Y ahí en acción la cosa está más complicada por dos partes. O sea, el estándar actual es que no. ¿Y por qué? Porque es la lectura de la Constitución de que la acción procede contra leyes. Y entonces la Constitución no es una ley. Existe un voto particular del ministro Cosío en esa acción que dice que a su juicio sí procede y tiene que ver con cómo entiendes la locución ley. En fin, pero el estándar actual es no. Que puede cambiar una votación subsecuente, desde luego, ¿no? Les estoy hablando del estándar. Respecto de si la Corte podría conocer o no, un tema parecido se trató en ley de remuneraciones. Entonces, la pregunta de si puedo conocer, si es a lo que me va a afectar a mí, si no soy juez y parte. Y ahí la Corte decide dos cosas. La primera es que la acción es un mecanismo abstracto, entonces no hay partes, ¿no? En sentido estricto. Y si lo trasladas a amparo, pues en acción, en amparo tampoco eres parte. Eres juzgador, no eres parte. Esa es una. Y la otra es esta idea como de órgano de última instancia, o sea, de preguntas constitucionales sin resolver. O sea, si tú eres el órgano terminal o sea, y eres el único que puede resolver la pregunta por un tema de finalidad en el sistema, lo tienes que poder resolver y esto viene en la teoría de Estados Unidos y se discutió también las remuneraciones. Entonces, yo pensaría que como posibilidad, desde luego lo podrían hacer. Aunque el escenario está difícil, ¿no, Melissa? Porque pues ya hemos hablado de que hay suspensiones definitivas y provisionales en amparo y pues pasaron como de noche, nadie las está discutiendo, nadie, hasta donde entiendo, esté pensando en medidas para hacerlas imponer, valer. Si eso pasa con un amparo, con dos, con tres amparos, pues puede pasar con una acción de inconstitucionalidad o una controversia, o verías tú un elemento diferente. Es decir, ¿realmente hay algo que se pueda hacer desde el punto de vista jurisdiccional para cambiar esta reforma o las leyes secundarias? ¿O esta conversación ya no se dio en el país, en el sistema jurídico nacional y tendríamos que pensar en lo internacional? No, yo creo que, a ver, coincido totalmente con lo que menciona Luisa. Creo que justo estamos en un momento en donde podemos abonar tanto desde nosotras como litigantes, como sociedad civil, como las propias personas juzgadoras en las leyes reglamentarias que vendrán para poder hacer operativa esta reforma, ¿no? Creo que justo es ahí donde tenemos que enfocarnos en el supuesto que no se tumbe la reforma a través de alguno de los mecanismos que ya mencionó previamente Luisa, ¿no? Ahora, yo sí creo que es muy distinto y a ver, yo entiendo perfectamente que las suspensiones se pueden recurrir y que para eso existen los recursos, que las suspensiones se pelean, pero sí creo que es muy distinto una suspensión a una sentencia por parte de la Corte en una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad o vaya en un propio amparo, ¿no? Sí me parece que es distinto. Estamos hablando de un presidente que estuvo desaforado por no hacerle caso a una sentencia de amparo.
Sí, pero también recordemos que es un presidente saliente, ¿no? Y que ahora con quien se va, quien entra, quien será la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, no conoce, me parece que es una persona que sí sigue el procedimiento, que sí estaría, yo considero, no sé si estoy siendo demasiado optimista, pero que sí, con la que sí se podría dialogar, ¿no? En este sentido, me parece que en el supuesto que la Corte emitiera una resolución en donde se dijera que ciertas porciones de esta reforma son inconstitucionales, me parece que se acatarían, ¿no? Ese es me parece, ese es mi posicionamiento, ¿no? Quiero pensar que seguimos en un estado de derecho en donde las sentencias de la Corte se acatan, pero sí, creo que está cuesta arriba precisamente cualquier tipo de pues sí, de acción de inconstitucionalidad, sobre todo los amparos. Me parece que los amparos van a ser los más complicados de ganarse y creo que ahorita también un tema que seguramente vas a tocar o que hablaremos más adelante son estas solicitudes de consulta de las que el día de hoy tenemos ya el proyecto público, ¿no? Que justo las han metido distintas personas juzgadoras bajo el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde precisamente se señala que se podrá, pues sí, iniciar un procedimiento cuando se considere que la autonomía del Poder Judicial está en riesgo, ¿no? ¿Hay precedentes de esto? Ya sé que no a nivel de reforma constitucional, pero ¿hay precedentes de esto? Sí, hay un precedente, de hecho, no sé si seguramente sí, pero todas las personas seguramente recordarán este caso en donde se iba a modificar el tiempo del que iba a durar la presidencia del exministro Arturo Saldívar, y justo él señala que a raíz de todo los cuestionamientos de legitimidad que podría llegar a tener, somete a consideración, presenta esta consulta, pero recordarán que no se logró tener una resolución al respecto, en tanto que se resolvió de manera previa por el Pleno en una acción de inconstitucionalidad, si no mal recuerdo. Sí, acción de... Entonces, a ver, lo que ustedes están diciendo es que podría suceder que estamos a punto de ver algo innovador, creativo, sin parangón alguno en nuestro sistema constitucional, por lo menos de la 11ª época, que hay que decirlo, salió bastante malita, y podríamos entrar a una especie de supernova constitucional donde haya una carta ganadora y cambie el juego. ¿Es eso? ¿Podemos pensar eso? A ver, yo diría como en cuanto a posibilidad teórica, desde luego tienes la posibilidad de la procedencia clara de amparo, por lo menos en procedimiento, o sea, en procedimiento clara, en suspensión, perdón, en acción poco clara, o sea, porque sí tiene, o sea, más bien la respuesta de la acción es, el estándar es no, que el estándar puede cambiar, pero el estándar es no. Ahora, o sea, tenemos como la primera aproximación que es proceso, ¿no? Ahora, en cuanto a fondo, el estándar pre-2011 es no. O sea, ¿por qué? Porque una vez que la norma, y tiene una razón, yo considero, pues de peso, ¿no? O sea, si siguió el procedimiento adecuado, la norma se vuelve constitución, no hay jerarquía entre normas constitucionales, ¿no? O sea, una no es parámetro de validez de otra, todas son normas. Unos son principios, otras son reglas, pero todas son normas, tienen la misma jerarquía, ¿no? Entonces, una norma no puede contradecir la Constitución. Ese es mi punto de vista. Ahora bien, está el escenario post-2011, que es la inconvencionalidad. Y entonces ahora entramos a un escenario interesante que ya digamos, se planteó en prisión preventiva oficiosa. En prisión preventiva oficiosa, en la acción de inconstitucionalidad que plantea en su momento el ministro Luis María Aguilar Morales, recordarán que lo que había sucedido es que se habían emitido una ley que adicionaba supuestos de prisión preventiva oficiosa a los que estaban en la Constitución. Y ahí, bueno, ahí se dice en la acción, oye, la adición de supuestos es inconstitucional, porque es un catálogo numerus clausus que está en la Constitución, pero además vamos a tomar esta oportunidad para mayor abundamiento decir que a nosotros nos obliga en el escenario post-2011, post-Radilla, una jerarquía en la cual las normas que contengan derechos humanos, contienen tratados internacionales, tienen mayor jerarquía que la Constitución.
Entonces, sí es un parámetro de regularidad, ¿no? Hay una jerarquía y entonces sí puedes contrastar. Esa parte de la discusión en aquella acción no logró consenso. Hay que decir que no hay engrose de ese asunto. Entonces, no conocemos el criterio final de la Corte. Lo que yo creo que es previsible es que el engrose preverá únicamente la parte de la inconstitucionalidad, que vale mencionar, pues es ya irrelevante porque ahora ese catálogo ya está en la Constitución, entonces pues esa acción es absolutamente irrelevante. Y que probablemente no tenga nada sobre el tema de convencionalidad. Ahora bien, importante mencionar que hay otros asuntos que tienen este tema pendiente. Está de manera muy importante el expediente sobre recepción de sentencias de tribunales internacionales 3 de 2023 y que está proyectado por el ministro Pardo, listado para el Pleno, en el cual se preguntan cuál va a ser el criterio de recepción de la condena de la Corte Interamericana en el caso García Rodríguez y otros contra México de enero de este año, en la cual la Corte nos condena por la figura de prisión preventiva oficiosa. Entonces, a mí me parece que ese es el precedente relevante en la cual o sea, ya veremos el criterio del Pleno, que será importantísimo para todo lo que viene, Pleno respecto que cambia a finales de este año. pleno que cambia a finales de este año, pero bueno, ese es un pleno que existirá, o sea, si se resuelve, existirá, y digamos, pues habrá que ver qué se hace en una nueva corte y en un nuevo pleno, ver cómo se conforman las votaciones, en fin. O sea, todo eso estamos hablando de cosas que están en trámite, de que van a ser presentes relevantes. Igual podemos hablar de los temas teóricos, tiene algo que decir Melissa, y luego hablar de la parte fáctica. Pero la Vale. primera pregunta es la pregunta teórica y tienes una respuesta clara en la cual sí hay una jerarquía y sí podría ser inconvencional. Ustedes dos son constitucionalistas y muy buenas. El derecho constitucional, y me atrevería a decir que esta es mi última pregunta teórica, y inmediatamente después le entramos a la carnita práctica. Pero la última pregunta teórica, Melissa, tú, al igual que Luisa, eres constitucionalista, brillante, inteligente, avesada, adoctrinada y doctrinaria. ¿Nos falló el derecho? Adoctrinada, no sé. ¿En derechos humanos? Bueno, Nos falló el derecho constitucional. Nos estamos aquí preguntándonos cosas que no deberíamos de tener ya. Todos nosotros estudiamos en N libros de constitucional, pero Tena, Elisur, Arteaga, etcétera, los libros, digamos, referentes y los que quieran sumarle, no decía nada de esto, no venía ningún el capítulo de esto sí se puede, esto no se puede. ¿Nos falló el derecho constitucional o era inevitable y en realidad es parte natural del derecho constitucional el tener estas conversaciones cuando suceden estas cosas? yo creo que precisamente, no creo que nos haya fallado el derecho constitucional, ¿no? Creo que al final del día el derecho está cambiando todo el tiempo y y creo que es algo que además no es algo exclusivo de nuestro país. Lo hemos visto en distintos países, tanto de la región latinoamericana como de otras latitudes. Vaya, la discusión sobre si alguna parte de la Constitución puede ser inconstitucional o inconvencional ya se dio, por ejemplo, en Colombia. Entonces, no me atrevería yo a decir que el derecho constitucional nos ha fallado. Al contrario, ha sido un gran asset que hemos aquí a 3 personas dedicadas al derecho constitucional dialogando sobre cómo el propio derecho constitucional nos va a dar la respuesta para salir de esta, ¿no? Ojalá así sea, porque también puede ser que la respuesta no venga del derecho constitucional. O sí, ¿no? O sea, creo que justo por eso estamos esperando el posicionamiento por parte de la Corte, ya sea en acción de inconstitucionalidad o en los amparos que se han estado promoviendo, ¿no? Pero al final del día creo que también si algo hemos aprendido de todo este proceso es que el derecho y lo político no están separados como muchas veces nos han querido enseñar nuestros profesores, ¿no? Que precisamente los posicionamientos a través de las sentencias también son políticos, ¿no? Claro. Ahora, lo que sí creo es que pudimos habernos ahorrado todo esto si hubiésemos tenido un posicionamiento previo por parte de la Corte sobre estos temas, ¿no? Que creo que sí han habido, sí hubieron oportunidades, ¿no? Pero si hubiéramos tenido un posicionamiento mucho más claro por parte de la Corte desde, no sé, el caso de Camacho, el caso de los amparos de los intelectuales, el propio caso que menciona Luisa con respecto a la prisión preventiva oficiosa, si hubiésemos tenido esos posicionamientos de una manera previa,
creo que habría sido mucho más sencillo, porque ahora la Corte va a tener que dar respuesta en un momento sumamente complicado políticamente, en donde cualquier respuesta que dé va a ser criticada, ya sea. No, y peor tantito, ya hay ministros y ministras que han dicho en foros tan formales como la Cámara de Diputados o tan informales como una tarima fuera de la Suprema Corte, su posición y su sentir al tema. Entonces ahí también ya andamos bordeando con prejuzgar. Sí, ahora creo que precisamente por eso es que hay que ser lo más técnicos posible en este tipo de discusiones, porque precisamente es de donde nos podemos agarrar todavía, ¿no? Pero creo que yo jamás diría que nos falló el derecho constitucional, al contrario, creo que es natural que nos se estén dando estas discusiones. Lo que sí creo es que debimos de haberlas tenido de una manera previa y ya y al haber tenido ya un posicionamiento por parte de la Corte en esto, habría sido toda la diferencia. Claro. Ahora, entre otras cosas, y esto no lo dicen ustedes, lo digo yo, esto de que la Corte solo habla a través de sus sentencias, pues ya quedó claro que no es suficiente en un país cuando se discuten este tipo de cosas. La Corte tuvo que salir, a veces tarde, a veces bien, a veces mal, a veces en la calle, a veces, pero tuvo que salir y probablemente esto sea un aprendizaje para futuros. Pero Si me déjenme permite ahora, nada más venga, agregar algo con respecto a esto, Luis, yo no creo que solamente sea la Corte la que aquí bueno, ha pues fallado. Yo creo que también como gremio hay que asumir la responsabilidad que en muchas ocasiones nosotros como abogados nos hablamos para que nada más nosotros entendamos, ¿no? Y creo que esto precisamente también nos lo demuestra esta reforma, que hemos fallado como gremio, como abogadas, como abogados, en transmitir también las implicaciones que tiene el derecho en la vida de las personas. Y que ahí, pues sí, no hemos sido capaces de explicar por qué la Constitución es tan importante, ¿no? Porque el derecho lo encontramos en todas partes. Y ahí sí creo que también es un buen momento para hacer una crítica interna y decir, y también como profesión decir, creemos que necesitamos también hacer mucho más accesible la forma en la que el derecho está construido, ¿no? Y ahí es desde cómo se describen las demandas, cómo se emiten las sentencias, porque, a ver, ha habido muchísima crítica, por ejemplo, por parte de las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos de las infancias o de los derechos de las personas con discapacidad en estos modelos de lectura, de sentencias de lectura fácil, ¿no? ¿Fácil para quién? ¿No? Y además, cuando tienes una sentencia, pero los acuerdos son emitidos para la abogada o el abogado, cuando quien se le debe es a la persona que estás representando, pues entonces la sentencia es lo último de todo el proceso, ¿no? Entonces, creo que también esa es una crítica que invito a todas las personas que nos hagamos como gremio, porque también creo que si bien hemos atacado mucho esta idea de los jueces hablan por sus sentencias, pero creo que también el derecho, como también el derecho, pues, se ha alejado un poco de la población y creo que también por ahí va la democratización de la justicia. La democratización de la justicia no es únicamente elegir, o más bien no es elegir personas juzgadoras por elección popular, es también acercar el derecho a las personas. no, pero a ver, tienes toda la razón. Cuando criticas, creo yo, con toda la razón del mundo a la abogacía, pues parte de esa, voy a llamarlo piedra, pues para jugar con la metáfora, esa piedra nos pega en la abogacía, por supuesto, y rebota en las universidades. La otra gran pregunta es, ¿y ahora las universidades que van a empezar a enseñarle a sus alumnos en quinto semestre? ¿Marketing electoral, No, oratoria o qué? ¿Cuánto tiempo van a tardar las universidades en ajustar sus programas? Creo yo. Pero aprovechando que todavía tenemos algunos minutos, no muchos, pero algunos, y que ustedes son litigantes, ¿qué les parece dos preguntas de estrategia procesal? Las empresas, los corporativos, nacionales, internacionales, probablemente buscarán la manera de no caer en tribunales, porque pues esto todavía no está muy claro. Decía Luisa que como los celulares nunca compras la primera versión, entonces a lo mejor detienen un poquito o tratan de bypassear, espero que me acepten el anglicismo o el pochismo, bypassear la reforma. Pregunta A y pregunta B para litigantes, Melissa, Luisa. ¿Podemos intentar
darle la vuelta a esta reforma al Poder Judicial a través de medios alternos de solución de controversias. El arbitraje va a alcanzar y pues ahí se ven con sus jueces de votación y esto lo arreglamos en arbitraje. ¿Se puede? ¿Alcanza? Y la segunda pregunta de una vez para ir ganando tiempo, la justicia local ofrece una solución, es decir, podríamos pensar que Jalisco, Chihuahua, Querétaro podrían hacer una legislación secundaria que le ponga otra carita a esto y a lo mejor nos llevamos el litigio para allá. ¿Alcanza para eso, Melissa, Luisa? Yo creo, digo, son varias cosas. En cuanto a derecho privado, pues desde luego que pueden pactarse cláusulas de arbitraje, ¿no? Y entiendo que esa va a ser o esa está siendo ya la intención, ¿no? Yo creo que la justicia local, y esta es la gran oportunidad perdida o perdida a priori, tal vez lo veamos en buenas legislaciones locales, pues es que la justicia que realmente impacta a la gente es la justicia local, ¿no? No la justicia federal que es, o sea, a ver, no la quiero minimizar ni mucho menos, pero nada más un poco hablando del tamaño de la justicia, del tamaño de casos, la percepción que tiene el ciudadano de a pie de que la justicia es mala no es el juez de amparo, es el contacto que tiene con el juez penal, el juez civil local, los ministerios públicos que no saben distinguir entre los unos y los otros, ¿no? Entiendo también que habrá con la presidenta entrante toda una reforma a Fiscalía y Justicia Cotidiana, que eso es lo que me parece más importante. Y también creo que habrá mucha área de oportunidad para que los estados pongan el ejemplo de unas buenas, digamos, recepción de normas locales, ¿no? Pero en cuanto al derecho público, pues sí, lo que toca es estar en la justicia federal y esa es una realidad. Y entonces, pues en esa medida yo creo que el trabajo que hay que hacer, pues es hacia la legislación secundaria, buscando que sea una forma, pues que no sea arbitraria, que sea adecuada, que se garanticen perfiles idóneos para que lleven a cabo estas labores. Recordemos, y preguntabas tú si falla el derecho constitucional, pues es que recordemos la cuestión de diseño, ¿no? O sea, primero, el derecho constitucional, pues es la intersección entre el derecho y la ciencia política, y es una realidad, y es la institucionalización de los conflictos políticos. Y también, otra cosa que ven diciendo los abogados, pues tenemos que aceptar es que pues, hubo una votación abrumadoramente mayoritaria respecto de un modelo. Si es bueno, malo, regular, eso fue la decisión democrática, ¿no? Y entonces, pues también en los cauces democráticos pues, existe la posibilidad de que tomen una decisión y que pues luego 10, 20 años o 30, esa decisión pues diga no es correcta y venga una nueva fuerza política y cambia la decisión. O sea, también aceptemos eso y aceptemos que no todos los problemas se pueden institucionalizar a través del litigio estratégico. Esa es una realidad y creo que es una de las grandes lecciones de las que hablábamos, como también es una de las grandes lecciones respecto de cómo van los tribunales, todo este contexto global que se llama la erosión democrática, o sea, cómo estas cosas que dábamos por sentados, que había un tribunal que controlaba a los poderes constituidos como un hecho dado, pues ahorita se está cuestionando. Y bueno, es aquí donde estamos y es donde tenemos que entrarle a esta discusión con entereza, con herramientas técnicas y también un poco bajarnos tal vez de este lugar más alto en el que muchas veces nos ponemos los abogados porque el momento histórico que estamos viviendo es otro. Y por último, recordemos la calificación del Poder Judicial que se hace desde las observaciones de Tocqueville como el poder menos peligroso, ¿no? ¿Por qué es el poder menos peligroso? Porque no tiene ni la espada ni la bolsa, no tiene ni la capacidad de asignar su presupuesto ni de ejecutar sus decisiones. Y es por eso que necesita tener esta legitimidad frente a los actores que las ejecutan, el ejecutivo y el legislativo, ¿no? O sea, ya sea las sentencias o el presupuesto. Y es así que el modelo se autorregula buscando que todos se pongan de acuerdo. Yo no sé si es el modelo perfecto, pero es el modelo que tenemos. Yo creo que así es donde tenemos que ver hacia adelante sobre siguientes pasos en esta reconfiguración en la que nos encontramos. Gracias. Melissa, tu turno. Si se puede o no, hay manera o no de bypassear esta reforma judicial. ¿Tiene sentido o no tiene sentido?
y espero que nos dé tiempo para hacerles una pregunta personalísima a cada una de ustedes. Pero, Melissa, vas. No, o sea, la verdad es que coincido totalmente con lo que dice Luisa, la verdad. O sea, creo que, y sí, lo he estado escuchando con diferentes colegas, precisamente que en el ámbito privado, pues ya se está empezando a pactar. Digo, de por sí es algo que ya se hacía, introducir cláusulas en donde se estableciera el tema de los arbitrajes internacionales, ¿no? Entonces, creo que ahora, si la reforma se cae o no se cae, creo que eso ya le tocará a la Suprema Corte el determinarlo. Y yo me quedo con esto último que menciona Luisa, ¿no? De que justo la necesidad de que los tres poderes puedan tener este diálogo, porque precisamente por esto mismo es que el Poder Judicial era considerado el más débil, porque como ella bien dice, no tiene ni la bolsa ni la espada. Entonces, creo que precisamente es la importancia de tener este diálogo, estos contrapesos entre los tres poderes. Y creo que la gran oportunidad o la oportunidad perdida, como se le quiera ver, es precisamente el tema de la justicia cotidiana, ¿no? Porque, a ver, creo que si algo nos demostró la discusión de esta reforma es que la gran mayoría de las personas, tanto por parte de personas electas en cámaras de diputados, senadores, como la gran mayoría de las personas allá afuera, no conocen la distinción entre un poder judicial local, entre un poder judicial federal, pero además que las fiscalías no forman parte de estos poderes judiciales, ¿no? Creo que, y que precisamente gran parte de la dolencia de las personas se da en temas tan mundanos, por decirlo de alguna forma, como, no sé, el tránsito que te detiene, ¿no? O el tema del Ministerio Público que se tarda 3 horas en recibirte, ¿no? Cosas que son tan sencillas que en verdad básicamente son los primeros respondientes en el sistema de justicia y que no se tocan con la reforma, ¿no? Entonces creo que precisamente es ahí también donde debemos de poner nuestras energías, en tanto que si se tiene este deseo de transformar el sistema de justicia, pues efectivamente usemos esta gran mayoría que se tiene en el Senado, que se tiene en diputados, para transformar esto también, ¿no? Y que aquellos estados en donde se han opuesto a esta reforma con toda razón, volteen a ver también esa parte del sistema de justicia que le está fallando a las personas. Creo que eso es algo, por ejemplo, que debemos de rescatar de la propuesta que hizo la ministra presidenta Norma Piña, que aquí podemos criticar distintas cuestiones, si salió muy tarde o lo que sea, pero de la lectura de esta propuesta que se hace, me parece que eso era algo sumamente valioso, ¿no? Por ejemplo, el tema de la situación de precariedad en la que se encuentran la mayoría de las fuerzas policiales en este país, ¿no? En donde no tienen ni siquiera los uniformes, ¿no? Que en muchas ocasiones tampoco tienen seguridad social y que esto implica, por ejemplo, un efecto diferenciado para aquellas mujeres que forman parte de las fuerzas policiales, ¿no? Entonces creo que ahí también es donde tenemos que voltear y buscar cómo atenuar o evitar que se afecte a la mayoría de la población a través de esta reforma, porque al final del día, vaya, muchos de los empresarios ya pactaban estos arbitrajes dentro de pues sí, en sus contratos, en las distintas cláusulas, en las distintas fusiones, adquisiciones que se realizaban. Ahora, ¿cómo podemos evitar que la reforma afecte precisamente con lo que yo comenzaba hablando, a los colectivos, a la sociedad civil, a aquellas personas que nos hemos visto tan beneficiadas a partir de la reforma del 2011 y toda la jurisprudencia emitida gracias al interés legítimo, ¿no? Pues una manera de cambiar el sistema, decías tú, de participar es pues, ser jueza del bienestar. ¿Te vas a lanzar? ¿Te vamos a ver en la boleta, Melissa? Lo dudo. Sí o no, justifica y grafica. No, la verdad es que no me considero con la experiencia para ser una persona juzgadora aún, y la verdad creo que también algo que te permite mucho el litigio es justo pues sí, el poder ser muy creativa en tus estrategias, lo cual creo que te limita un poco más el ser persona juzgadora, pero creo que si algo sabemos es que existen grandes perfiles dentro del Poder Judicial Federal y que seguramente pues se van a posicionar, van a postularse y habrá que apoyarles, ¿no? Luisa, ¿te vamos a ver en la boleta? No está Magistrada del bienestar. no está en mis planes actuales. Ok.
Contestaste como política. Bueno, pues un gusto, de veras, muchísimas gracias. Hemos empezado a Yo tiempo. solamente quiero añadir algo. Luis no contestó si él va a ser juez Es del que a mí nadie me bienestar. preguntó. Observadora como siempre, Melissa. Oigan, pues muchísimas gracias. Empezamos a tiempo y terminamos a tiempo y creo que es una gran forma de decirle a las personas que nos dedican su tiempo que las respetamos y que agradecemos lo que nos dan, que es 45 minutos de su atención. No sé ustedes, espero que coincidan conmigo, pero a mí me pareció formidable la plática, entretenida, sobre todo ilustrativa, y da lugar a muchas otras conversaciones, y creo que tuvo de todo. Creo que pasamos por el tema del momento actual, opciones para el futuro, y también una pizca de reflexión y decir, oigan, sí fallamos, por supuesto que sí, el gremio de abogados falló. Creo que, espero no equivocarme, no ser soberbio en esto, pero creo que no cometí y no cometimos la tentación de irnos a hablar de lo político, que nos encanta, pero que esta era una conversación de inteligencia jurídica. Muchísimas gracias, Melissa, muchísimas gracias, Luisa. Espero que puedan aceptar futuras invitaciones para ejercicios similares y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a las personas que nos vieron a partir desde todos los estados de la República. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias. Sigan en contacto con IntelliJuris, síganos a través de sus redes sociales. Recuerden que hay muchos productos, algunos gratis, algunos con costo, pero todos ellos de la mejor calidad jurídica. Mi nombre es Luis Pereda, le agradezco a Melissa y a Luisa su tiempo y nos vemos en la siguiente emisión de Hoy el Debate. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego, bonita noche.